Hola a todos, hoy en Homemade en Casa te enseño a hacer merengue italiano. El merengue italiano es uno de los básicos de la repostería, pero mucha gente teme hacerlo por miedo a que les falle. Hoy te voy a contar todos los secretos. No te olvides que siempre los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Para hacer este merengue vas a necesitar 120 mililitros de agua o media taza, un termómetro de cocina o de repostería, esencia o extracto de vainilla, cremor tártaro o jugo de limón si no tienes cremor tártaro, una manga de repostería para decorar si es que la necesitas, claras de huevos que tienen que estar a temperatura ambiente y las cantidades va a ser: por el peso de las claras vas a usar el doble de azúcar. Si no tienes una balanza de cocina, cada clara pesa como 35 gramos. Entonces yo usé 4 claras, son 140 gramos, por 2 usé 280 gramos de azúcar. Esta es la proporción de cualquier merengue. Vamos a comenzar. Voy a necesitar una ollita al lado de mi batidora. En la batidora voy a colocar las claras de huevo, el extracto o esencia de vainilla y el cremor tártaro o jugo de limón. Y voy a dejarlo ahí sin encenderlo. En mi olla voy a agregar el azúcar y el agua. Aquí voy a preparar un almíbar que tiene que llegar a los 118 a 120 grados centígrados. Esto lo voy a hacer a fuego medio y en total va a demorar alrededor de unos 10 minutos. El gran secreto de que este merengue no falle es tener un termómetro de cocina. Si ustedes no lo tienen, les recomiendo que hagan el merengue suizo, que aquí les dejo el link de mi video, porque no tiene ese almíbar tan preciso que tenemos que alcanzar. Cuando el almíbar llegue entre 113 y 115 grados, ahí voy a encender la batidora para que comience a batir las claras. Mientras se baten las claras voy a seguir controlando este almíbar. Mucha gente usa esa técnica de volcar el almíbar en el agua, pero para mí es muy complicado, muy peligroso. Así que les vuelvo a decir, si no tienen un termómetro, por favor hagan el merengue suizo. Aquí mi merengue ya está llegando a los 118, 119. No lo dejen pasar más de eso porque se les va a endurecer. Una vez llegado a ese punto voy a volcar en la batidora con mucho cuidado en una forma de hilo, que no pegue el batidor del medio porque si no les va a salpicar y se van a quemar. Con mucha paciencia y con mucho cuidado van a ir volcando el almíbar y lo que va a suceder es que este almíbar, como tiene esta temperatura tan alta, va a cocinar las claras que estamos batiendo. Como siempre, no se olviden de seguirme en Instagram a Homemade en Casa Insta y a suscribirse en mi canal si no lo han hecho hasta ahora. Recuerde que todos los ingredientes, las cantidades, las proporciones y todas las herramientas que yo uso en mis recetas están en la cajita de descripción debajo. Así que no se olviden de controlar esos detalles y si tienen alguna pregunta también me dejan sus comentarios debajo. El merengue italiano es bien firme, es ideal para decorar y soporta bastante la humedad y las altas temperaturas. Si ustedes quieren, les pueden dar color usando colorantes en gel. Una vez que terminan de verter todo el almíbar, van a seguir batiendo hasta que el bowl de la batidora esté frío. Esto me llevó a mí alrededor de unos 10 minutos aproximadamente.
Pasado este tiempo, una vez que el bowl de la batidora esté tibio o frío al tacto, el merengue italiano ya está listo. Espero que esta propuesta y este merengue les sea útil. Próximamente en mi canal les voy a mostrar algunas recetas en donde pueden utilizarla. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, compartir con sus amigos, dejarme sus comentarios y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.